Así que, Alfredo, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Pedro. Gracias, Patricia. Gracias a vosotros. Habrá mucha de la gente que está escuchándonos que sepa lo que es el periodismo constructivo. Para los que no se lo hayan escuchado alguna vez pero no estén tan al tanto, ¿cómo definirías qué es el periodismo constructivo y qué es lo que puede aportar? Fíjate, yo definiría el periodismo constructivo y se puede hacer de manera más académica y luego más formal, pero en esencia para mí es una manera de mirar la realidad y de contarla y también de comprometerse con eso, con ella, con la realidad, que consiste en abordar los problemas sociales desde la perspectiva de las soluciones que hay en marcha para resolverlos. Y la principal aportación, y luego descenderemos si quieres en detalle, pero sobre todo es que equilibra un poco la narrativa periodística. Tendemos a contar el mundo con un cierto desequilibrio, pesa más el drama, el conflicto, las informaciones más negativas por muchas razones. Y tenemos la oportunidad de hacer un esfuerzo por equilibrar ese relato buscando, porque es verdad que hay que buscarlas, esas iniciativas esperanzadoras que están trabajando con logros y con resultados muy importantes para resolver problemas sociales. ¿Sí? Vivimos en unos tiempos llenos de pesimismo en los que las noticias nos obligan en muchas ocasiones a los periodistas en fijarnos sobre todo en lo negativo. En situaciones como la que estamos viviendo de la pandemia de la COVID-19, puede dar un empujón a lo que es el periodismo constructivo y hacerle más visible lo que puede aportar para huir de tanta negatividad. La pandemia lo que ha hecho sobre todo es subrayar los aspectos en que el caso del periodismo ha subrayado la necesidad de encontrar un cierto refugio ante la avalancha de datos y cifras, igual que en los aspectos personales ha despertado la necesidad también de un cierto refugio emocional para muchas personas, ¿no? Porque lo cierto es que convivir con una pandemia como esta durante el año que llevamos no es sencillo. En el caso del periodismo, los periodistas no solamente se han visto desbordados por una realidad que se parecía casi a un tablero deportivo, que la avalancha de cifras era enorme, sino también como ciudadanos lo han sufrido y como trabajadores, porque en muchos casos no han tenido las condiciones laborales ideales, ¿no? En esta pandemia, que también ha tenido un impacto importante en las redacciones. Pero sí, supone un impulso porque creo que se ha puesto de manifiesto especialmente, se ha subrayado especialmente la necesidad de contrarrestar, no de manera artificial, sino simplemente subrayar también aquellas informaciones, aquella parte de la realidad que quizá nos fijamos menos porque la damos por sentada, que sí que nos invita a tener esperanza, una esperanza no ingenua, sino una esperanza basada en datos, ¿no? Y en logros que se están obteniendo. Yo creo que sí que es evidente que lo ha subrayado. Sí. Cuando hablamos un poco de, bueno, digo que cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta lo puede hacer a través del chat y se la transmitiremos a Alfredo. Dentro del periodismo constructivo en nuestro país, tú que participas en diferentes proyectos a nivel internacional, ¿en qué lugar estamos? ¿Nos queda mucho por avanzar? ¿En qué país o qué compañeros, qué colegas de profesión de otras naciones nos deberíamos fijar? ¿En qué situación está el periodismo constructivo en nuestro país? Se encuentra en una situación de oportunidad, yo creo. Si miramos en los medios, tanto los medios nacionales como los medios regionales o locales, encontraremos buenos ejemplos de periodismo orientado a las soluciones y de periodismo con un espíritu constructivo, seguro. Tenemos la oportunidad de hacerlo más a menudo, de hacerlo de manera más consciente, de hacerlo de una forma más transparente también, compartirlo con los ciudadanos y de proponernos conseguir algo, ¿no? de hacer periodismo para algo. Y en ese proceso sí que es cierto que hay algunos países que llevan años tomando la iniciativa e incorporando de forma estratégica a su línea editorial y a sus propuestas editoriales un periodismo más orientado a las soluciones. Estados Unidos desde hace más de una década. En Francia también hay una tradición
importante en el norte de Europa, sobre todo en Dinamarca, en el Reino Unido, y en los últimos años, además de en estos países que se ha reforzado, también en Italia, en Alemania, en Australia, en Latinoamérica. Hay una corriente, y no es casualidad, probablemente tenga que ver también con el clima social de una cierta crispación, desconfianza, el auge de populismos, la desinformación, también un exceso de información evidente, la aceleración del relato. Todo eso es una mezcla que creo que lleva a muchos medios y a muchos periodistas a título individual a explorar formas alternativas, complementarias de contar la realidad que son valiosas. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas, por ejemplo, desde el Instituto de Periodismo Constructivo? Comentabas esa decisión de muchos colegas de ahondar en esta rama del periodismo. ¿Cuál es el mayor problema? Cuando hablas con compañeros y compañeras de profesión, ellos sí apuestan por ese tipo de periodismo, pero luego de nada vale que un periodista de título particular quiera apostar por este tipo de periodismo cuando a lo mejor luego tiene el problema de los editores. ¿Qué es lo más complicado? ¿Hacer ver a los compañeros y compañeras de profesión lo que pueda aportar o hacérselo ver a los editores y a los gestores de los medios? Estamos trabajando en las dos líneas. Hay que mostrar a los compañeros que es una posibilidad y hay que salvar un cierto escepticismo que en ocasiones la parte más tradicional de la profesión, que en ocasiones es la parte más veterana, pero no siempre. A veces mira este tipo de periodismo con un poco de reojo, con un cierto escepticismo, porque lo puede considerar menos crítico, ¿no? Cuando ahí hay un reto también de explicar bien y de probar con hechos que se puede hacer un periodismo constructivo y crítico a la vez. Y los compañeros, a mí me llegan muchos mensajes, se están interesando por esta corriente. Hay gente que ya llevaba tiempo y habíamos conversado sobre esto. En las redacciones hay una situación que los medios se dan cuenta, y hay iniciativas muy interesantes también, de que necesitamos añadir valor, especialmente ahora que hay una gran oportunidad con los muros de pago y con las suscripciones digitales. Y hay una realidad también, y es que los recursos que tienen los medios y las redacciones no son las redacciones de hace 15 o 20 años. Los recursos son limitados y el día a día es muy exigente. Ahí hay que convencer también para probar. Ese es el mayor desafío, el empezar a probar. En Guipúzcoa comenzamos mañana mismo el primer programa de formación en España y un director de un medio local de allí me decía voy a elegir a un adjunto a la dirección para que haga el programa y acuda a los talleres, porque lo que quiero es que a la vuelta sea capaz de extender entre la redacción, entre los compañeros de la redacción y en distintas áreas este tipo de perspectivas, ¿no? Esa me parece una postura o una posición, a mi juicio, muy estratégica también, porque hay directores y directoras de medios que ven claramente una oportunidad y hay que acomodarla a cada medio. Es verdad que cada uno tiene circunstancias distintas, ¿no? Hay medios con los que estoy preparando algunas formaciones en las que les vamos a ayudar y alguna asesoría, y hay que adaptarse a las circunstancias de cada medio. No es lo mismo un medio nacional que un medio local o público. Hay que adaptarse, pero creo que vamos a vivir una exploración en los próximos meses muy interesante y es cierto que hay que tener argumentos y hay que ir probándolo, ¿no? Pero creo que en esas dos líneas estamos avanzando muy bien. Y en las nuevas jornadas de periodistas, en las universidades, en las facultades de Ciencias de la Información, ¿se está cada vez incluyendo dentro de la temática este tipo de periodismo o todavía cuesta introducirlo dentro de las facultades? En las facultades cuesta introducir nuevas áreas o nuevas temáticas o nuevas aproximaciones porque no es sencillo incorporar en el currículo materias distintas. Ahí, bueno, la manera de funcionar de las universidades las ata mucho a unos esquemas académicos muy estrictos en ocasiones. Hay una clara vocación. La semana pasada estuve con los alumnos del máster de la Voz de Galicia en la Universidad de La Coruña. En un par de semanas con alumnos y alumnas de la Universidad de Valladolid.
Y con la Universidad de Navarra trabajamos hace poquito un proyecto en el que se involucraron 70 estudiantes que trabajaron un proyecto y pusieron en práctica periodismo de soluciones. Ahí cada vez trabajaremos y presentaremos y daremos charlas en los próximos meses en varias universidades. No es fácil para ellas acomodarlo, pero estamos trabajando para el año que viene también para proyectos de innovación académica y poder incorporar esto. Sí, claramente hay una vocación de incorporarlo y encontrar la forma, igual que en los medios, encontrar la forma en la que se pueda acomodar a sus circunstancias. Pero hay un interés muy claro, tanto por parte de profesores como por parte de estudiantes y de profesionales también. Hace poco un trabajo fin de grado de la Facultad de Sociología de la Universidad Pública de Navarra indagó sobre esta cuestión con los profesionales en Navarra y el 87% mostraban un claro interés por trabajar más las soluciones en sus historias, ¿no? De manera que eso es una buena noticia y hay que ir encontrando la forma poco a poco, pero lo relevante es que hay un interés, claro. Comentábamos al inicio, hace nada, un mes o unas semanas, sacabas al mercado el libro La hora del periodismo constructivo. ¿Qué puede encontrar el lector en esa publicación? ¿O a quién está dirigido? Yo diría que el libro está dirigido a cualquiera que tenga interés en el papel del periodismo y la comunicación en la sociedad hoy y en lo relevante que es y en los desafíos que tiene. A partir de ahí, lógicamente, para periodistas, para directivos de medios, para profesores universitarios, para estudiantes, pero no solamente de periodismo. En el área de la sociología estamos también trabajando con varios profesores. Hay una clara multidisciplinariedad porque la aproximación al periodismo constructivo nace de la intersección también con la psicología positiva y el tratar de fijarnos en lo que sí funciona en la sociedad. Y a partir de ahí, en el rol social y los periodistas como comunicadores sociales, ahí entran varias disciplinas a jugar que nos pueden ayudar mucho en esa reflexión. El libro explora la realidad actual en la que se consume y se produce información, la negatividad, el abandono de los medios como un riesgo evidente, una corriente muy clara en favor de un periodismo más constructivo, las iniciativas que hay en el mundo y en España trabajando en este sentido. Hay recomendaciones y hay una serie de pautas que a mi juicio podemos seguir en un camino para explorar esto y luego es un alegato muy claro en favor de una responsabilidad y un liderazgo social que el periodismo en una situación como la actual especialmente necesitamos que tome y que sea un actor muy relevante. Y cuando hablo de liderazgo probablemente hablo de que al margen de ser altavoz de una situación política, social, tome decisiones para crear espacios de conversación que nos hagan trabajar en lo que podemos acordar y buscar el bien común y avanzar como sociedad. Y ahí el periodismo tiene un papel muy grande y ese es el alegato que subyace un poco en el libro también. Uno de los asistentes nos comenta que en una universidad quieren iniciar un laboratorio de periodismo constructivo. ¿Qué consejos les podría dar? Luego, lógicamente, dirían que contactarán contigo para que les explique, pero así a grandes rasgos, un profesor quiere en su universidad iniciar este proyecto de laboratorio de periodismo constructivo. ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir y las cosas a tener en cuenta? Yo diría que, en primer lugar, es necesaria una base teórica, especialmente en el ámbito de la universidad, una base teórica simplemente que nos dé pie a reflexionar. Creo que la reflexión es muy relevante, tanto desde el aspecto puramente teórico-académico y con ejemplos. La reflexión es muy relevante y el papel que el periodista juega en la sociedad. Esa reflexión creo que acompaña muy bien un proceso en el que podemos explorar una forma complementaria de ver la realidad, que es el periodismo constructivo, pero insisto, creo que a partir de una reflexión importante sobre el rol que jugamos y por qué es relevante. Y a partir de ahí, lo más recomendable, y es lo que en los modelos que hemos seguido hemos trabajado así, tiene que ver con ponerlo en práctica. Creo que los chicos y chicas necesitan
ver ejemplos, necesitan ver pautas y necesitan probar, necesitan hacer. Y la universidad, por suerte, muchas universidades tienen programas o iniciativas como la que nos está comentando este profesor, que permiten combinar una reflexión teórica, no solo el estudio, sino una reflexión y una reflexión en grupo, que creo que también es enormemente relevante, el que seamos capaces de, en grupo, poder hablar de esto. Los periodistas, hago un paréntesis, los periodistas normalmente no tenemos mucho tiempo ni mucho espacio para tener conversaciones sobre el periodismo por el ritmo al que normalmente trabajamos y por la exigencia de las redacciones y de los ritmos de producción, ¿no? Y esto es muy relevante. Y en las universidades creo que iniciativas como esta son muy importantes porque crean espacios también de conversación en las que hay oportunidad de incorporar profesionales, y eso también lo podemos trabajar, pero sobre todo ponerlo en práctica. Y encantado de poder echar una mano, encantado. Alfredo, has comentado algo muy curioso, que es cada vez que nos reunimos, sea a tomar un café o sea con los compañeros y las compañeras, al final es algo, lo que acabas de decir, que dedicamos poco tiempo los periodistas a hablar entre nosotros de manera tranquila, no entre rueda de prensa y rueda de prensa, sino a intercambiar reflexiones de manera pausada. Y si es verdad que cuando luego lo hacemos, todo el mundo coincidimos un poco en lo productivo que es, tanto a nivel personal como profesional. Es algo muy curioso, pero es un mal que todos sabemos que existe, pero que luego que con la vorágine del día a día no ponemos para remediarlo, pero que es básico. Sí, no es fácil, porque los ritmos, la intensidad del trabajo en muchas redacciones, la conciliación, en fin, no es sencillo encontrar esos espacios. En Guipúzcoa, mañana tenemos en Guipúzcoa la primera sesión que fundamentalmente lo que aporta es un espacio de conversación, y parte de lo que los periodistas ya hemos ido hablando con ellos, con los que van a participar, el hecho de poder estar 2 horas en una sala alejados de la redacción, con el teléfono móvil, aunque sea un poquito ahí de lado, y conversando con colegas, luego siempre lo hemos echado de menos y siempre era, tenemos que hacerlo más, pero no es fácil encontrar esos huecos, pero son imprescindibles, porque tanto con colegas como esas conversaciones favorecen la reflexión individual, que es también muy importante, y luego llevarlas a las redacciones. Y hay redacciones donde hay una cultura de compartir, pero tampoco es fácil encontrar espacios en los que reunirse de manera calmada y preparar bien las conversaciones, preparar bien ejemplos sobre los que trabajar, hacer auditorías también propias sobre el trabajo que se está haciendo. Y tienes toda la razón, esas cervezas, esos cafés siempre han sido lugares donde han salido grandes historias, además, o grandes proyectos. Y esa es una vocación también, el generar los programas de formación o de capacitación que organizamos tienen mucho de espacios de reflexión aplicada que los periodistas necesitamos. Sí. Me imagino que como en todo en esta vida, este tipo de periodismo tenga sus detractores, y me imagino que la mayoría de ellos vayan por diferenciar lo que es el periodismo y contar la realidad de lo que es un buenismo, o dónde está la línea que separa lo que es cuando estos detractores dicen, no, es que vale, muy bien dar soluciones, pero ante una tragedia, por ejemplo, como la de la COVID-19, hay que hablar de la realidad y contar toda la tragedia. Me imagino que sea uno, digamos, de los puntos que esos detractores utilicen más a la hora de querer echar por tierra el valor del periodismo constructivo, ¿no? Pero fíjate, yo no creo que haya detractores echar por tierra. Tampoco creo que sea que sea justo. Lo que hay es un cierto escepticismo por varias razones. Porque se confunde el periodismo constructivo, el periodismo orientado a las soluciones, o bien se confunde con el buenismo, como decías, con las buenas noticias, que son muy necesarias también, porque la gente necesita ver que hay cosas buenas pasando por ahí. Pero cuando el periodismo constructivo y el periodismo orientado a las soluciones es riguroso, explora con la misma técnica que hace el periodismo de investigación, investiga lo que sí funciona y por qué funciona y qué podemos aprender y cuáles son las claves más importantes para poder aplicarlo, y nos inspira, nos invita a conectar con otras personas interesadas. Cuando se hace desde ahí, creo que se gana mucha credibilidad, y es una cuestión probablemente de un cierto escepticismo, y también que nos han entrenado
para ser críticos, hipercríticos y para no ser ingenuos y, desde luego, para no parecer ingenuos. Y es algo que a los periodistas no nos gusta nada, parecer ingenuos, y ante la duda, pues siempre sacamos más nuestro lado crítico, ¿no? Y esto es una cuestión de complementariedad. El periodismo de investigación, el de denuncia, que es donde yo empecé y durante muchos años trabajé haciendo ese tipo de historias como periodista y como editor, es imprescindible y es un valor primordial en el periodismo, pero no es el único valor, ni es la única forma de contar la realidad. El periodismo de investigación puede completarse con, además de tener culpables y de descubrir lo que nadie quería que se supiera, y además de eso, ¿ahora qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué otras cosas se pueden construir o se pueden trabajar, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo? No se trata de imaginar ni ser un periodismo de think tank, de que se nos ocurran soluciones a los periodistas, sino de contar con mucho rigor las iniciativas que están trabajándose para solucionar problemas y qué logros están teniendo, qué dificultades o qué pegas y qué limitaciones tienen, que eso les aporta muchísimo rigor también a la hora de explicarlo. Y, como decía, qué claves, qué inspiración, qué aprendizajes puede haber, ¿no? Y tiene un efecto muy importante. Sí. Nos hacen una pregunta, si podrías poner algún ejemplo concreto de un caso de lo que es periodismo constructivo, qué temas y este periodismo constructivo se puede aplicar a todos los temas, y luego 3 claves para comenzar a practicarlo. Si quieres, empiezas un ejemplo concreto de cómo abordar una noticia con un periodismo no de soluciones, no constructivo, y sí abordar ese mismo tema con un periodismo constructivo. Bien, yo, fíjate, más que abordarlo de una manera no constructiva, yo hablaría simplemente de que tú puedes hablar de la despoblación en muchas de las comunidades españolas y puedes contar los riesgos de la despoblación y puedes contar en los últimos años el número de pueblos que han perdido habitantes o todos sus habitantes, el número de escuelas que han cerrado, y puedes contar todo eso que es la realidad y que hay que contarlo porque tenemos que tener en cuenta que hay un grave problema al que nos enfrentamos, que tiene unas consecuencias muy claras. Pero también puedes contar que en Teruel, en Oliete, un pueblo de 300 habitantes, hay una asociación que ha salvado más de 8.000 olivos y que ha conseguido 5.000 padrinos en todo el mundo que apadrinan olivos, y se han creado más de 15 puestos de trabajo, y las familias que han ido llegando al pueblo para trabajar mantienen abierta la escuela, ¿no? Tú puedes contar el problema que supone los niños perdidos en la India y en otros países, y también puedes contar cómo una emprendedora española con un sistema de identificación biométrica y con tecnología blockchain ha conseguido que se pueda localizar y seguir a los niños de la calle en la India, y además que esta tecnología y su iniciativa se pueda exportar a otros países como Senegal o Sierra Leona, o que UNICEF esté planteando usar esa misma tecnología, pero no exactamente a los niños de la calle, sino para registrar nacimientos en muchos países donde es muy difícil después seguir la edad, registros historiales de vacunación. O en Valladolid tú puedes hablar de la inseguridad que las mujeres sienten cuando caminan por determinadas zonas de la ciudad, como en otras ciudades españolas, o puedes hacer, como hizo el norte de Castilla, un proyecto fantástico para identificar, con la ayuda de las mujeres de la ciudad, cuáles son aquellos puntos en los que se sentían especialmente inseguras, debido sobre todo a la falta de iluminación. Y el ayuntamiento incorporó todas estas sugerencias al plan urbanístico. Hay un mapa que se creó, que está vivo, que uno puede contar la realidad de una sola manera o de las dos. Normalmente los problemas los contamos más de una manera. Y el periodismo constructivo, el periodismo orientado más a las soluciones, lo que trata es que, además de contar el problema y de contar sus consecuencias, que es muy importante hacerlo, además nos cuenta quién está trabajando para tratar de resolverlo, con qué éxito está logrando, qué limitaciones tiene lo que está haciendo, porque ninguna solución es perfecta, eso es relaciones públicas,
qué limitaciones tiene, qué aprendizajes son los más relevantes que sus promotores han extraído y que son cambios sistémicos. Se intenta solucionar un problema no a la manera del héroe o de la heroína, sino de una manera, como digo, sistémica, ¿no? Eso para mí creo que resume bien, no sé si respondo bien a la pregunta, pero son algunos ejemplos de un periodismo más orientado a las soluciones. El proyecto de periodismo constructivo que me viene más a la cabeza tiene que ver en Navarra, la manera en la que abordamos la relación con los vecinos de una localidad de 6.000 habitantes, en la que los periodistas a veces caemos como paracaidistas, ¿no? Uno aparece y el corresponsal un día hace un reportaje y se va, o si no es el corresponsal, quien lo tiene, pero quien no lo tiene va de la redacción central, aparece por allí un día y se vuelve. Trabajamos durante un año con un grupo de vecinos. Los periodistas identificaron cuáles eran los principales desafíos que los vecinos tenían, cómo se veían a sí mismos, cómo veían su localidad en los próximos años, cuál era el mayor problema que creían que tenían que abordar como comunidad. Y fue la integración de la población musulmana, y se trabajó durante casi un año con los dos colectivos. Se generaron más de 50 piezas periodísticas, vídeos, y empezaron a pasar cosas como una visita que espontáneamente organizaron a la mezquita, que nunca había habido una visita así. A la ludoteca y la biblioteca se sumaron a generar actividades para que los niños y sus madres, sobre todo, lo compartieran. Al final, uno puede hacer periodismo para algo y hay que preguntarse normalmente, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? Quizá no con todas las piezas que uno hace ni todos los días, pero conviene preguntarse para qué estoy haciendo esto, ¿no? Y esa es un poco la vocación del periodismo constructivo. Y respecto a las tres claves, para un periodismo de soluciones, que hago una matización aquí, el periodismo de soluciones tiene que ver sobre todo con algunos pasos que explicaba antes, que tiene que ver con identificar bien un problema, qué parte del problema queremos contar, porque los problemas son muy grandes y a veces cuando los exponemos de manera tan amplia, los lectores se sienten impotentes porque aquello es inabarcable. Cuando contamos un problema y lo troceamos un poco, buscamos quién está trabajando para resolverlo, acreditamos los logros que está obteniendo, las limitaciones que esa iniciativa tiene y las pegas que tiene, o los obstáculos, los aprendizajes, como he dicho antes, y las claves principales que podemos extraer. Eso sería el proceso fundamental. Comentabas antes ese proyecto del norte de Castilla, que precisamente recibió uno de los galardones del prestigioso premio Francisco Cosío, sí, porque me imagino que en muchas ocasiones haya periodistas que apuesten por ese tipo de periodismo sin saber que están enfocándolo a un periodismo constructivo, pero que les sale por su ética, claro, su deontología, su manera de ver la profesión, sin ser conscientemente de hoy estoy haciendo un reportaje de periodismo constructivo, que eso sería un poco la clave de interiorizar, me imagino, en las redacciones, que no tengas que ponerte delante del micrófono, delante del ordenador y decir, bueno, ahora voy a hacer periodismo constructivo, sino que sea algo que al final salga, ¿no? Ese sería el gran logro. Sí, claro, si alguien le pregunta a Antonio García Encinas si él quiso hacer periodismo constructivo, pues te dirá, yo quise hacer periodismo y ya está. Lo cierto es que es el proyecto del que él está más orgulloso de todos los que ha hecho en su carrera, y eso dice algo. Y seguramente en todas las redacciones hay proyectos que en el imaginario de la redacción todo el mundo recuerda. Claro, ¿os acordáis cuando hicimos? Puede hacer 5, 1, 2 o un mes, ¿eh? Pero hay buenos modelos. Claro, la cuestión es por qué no los hacemos más. Cuando digo que los podemos hacer de manera más consciente, también tiene que ver porque a veces uno cuando cuenta hoy el espacio del miedo del norte de Castilla, hoy uno lo cuenta de una manera que cuando cuentas el proyecto es genial. No tengo tan claro qué habría pasado si se cuenta antes de hacerlo. O sea, creo que la clave también es cuando iniciamos un proyecto, si de verdad antes de hacerlo tenemos la ambición, los objetivos, los indicadores para medirlo, el propósito de qué queremos conseguir, y construimos algo ambicioso y grande desde el principio, que luego tendrá el desarrollo que tenga. Y creo que ahí también está la clave, el tratar de hacerlo más a menudo, da igual que le pongas un apellido u otro, pero es eso, es hacer periodismo. Creo también que antes mencionabas algunas de las pegas
o del escepticismo también. En el caso de Antonio, probablemente él diga, yo hice periodismo y ya está, y es verdad. Y hay algunos colegas que poner apellidos al periodismo no se sienten muy cómodos. Periodismo constructivo, bueno, en realidad esto es periodismo y ya está. Hombre, ya, también le llamamos periodismo de investigación y también es periodismo, ¿no? Y es legítimo, para mí es muy relevante ponerle nombre o llamarle como se bautizó, que se le bautizó así hacia 2015 más o menos en el Reino Unido y en Dinamarca. Es importante llamarle así porque cuando sabemos de lo que estamos hablando, empezamos a entender de qué hablamos, que es una parte del periodismo o una manera de hacer periodismo que subraya mucho más los aspectos constructivos y qué funciona bien en la sociedad y por qué y qué podemos aprender para avanzar. Si le llamamos de una determinada manera, creo que empezamos a entendernos, a saber de qué hablamos y lo legitimamos, porque creo también que necesitamos legitimar este periodismo o este tipo de abordajes como un abordaje de primera división y un abordaje de primera página. En las iniciativas de este tipo, muchas de ellas están relegadas a veces a secciones que uno tiene que bajar un poco en el scroll para secciones de vivir o más ligeras, o en los diarios en secciones más adelante, ¿no? de las primeras páginas. Creo que legitimarlo es relevante, sí. Dentro de los medios, de los diferentes soportes, ¿hay algunos que en la actualidad en nuestro país estén apostando más por ese tipo de periodismo? ¿O es más sencillo, por las características del propio medio, apostar por un periodismo constructivo en un periódico digital que en una radio, que en una televisión? ¿Hay algunas diferencias o al final no hay grandes diferencias en cuanto al soporte? Yo diría que no hay diferencias. Algunos soportes tienen sus características o sus dificultades. La televisión necesitas imágenes y eso siempre condiciona en ocasiones los planteamientos. Mientras que para un periodismo escrito es más sencillo en ocasiones hacer. Pero siempre cualquier soporte es capaz de sostener bien aproximaciones así, que se basan muchas veces también en los puros enfoques, en la mirada un poco diferente, en las preguntas, en cambiar las preguntas que hacemos, en colocar a los interlocutores también a los que entrevistamos en situaciones mentales o en modos mentales distintos. En el proyecto que he contado antes, en esta localidad en la que trabajamos con un grupo de vecinos, era muy relevante cómo el tipo de preguntas que uno hace lleva a la persona que la recibe a contarse a sí misma de una manera distinta. Y cuando automatizamos las preguntas y las respuestas, pues por una cuestión de producción, práctica, por hacerlo más rápido, porque necesitamos en ocasiones ser rápidos, nos perdemos oportunidades que descubriríamos y que descubrimos cuando tenemos tiempo y podemos escuchar de una manera distinta también para descubrir y podemos preguntar de otra manera. Todos hemos tenido la sensación a veces de decir, joder, si tuviera el tiempo que he tenido para hacer esta historia en otras, claro, he podido conversar con esta persona en vez de 20 minutos, 60, y ha sido una maravilla. Claro, hablar con la gente es una maravilla y no siempre es posible porque por los ritmos que tenemos, pero sacar tiempo, sacar espacio, buscar momentos, historias para poder desplegar una mirada distinta, unas preguntas distintas, escuchar mejor de otra manera, incorporar voces que normalmente andan por ahí y no las sumamos, preguntarnos qué falta en una conversación, aquí qué nos estamos perdiendo. Creo que socialmente es muy relevante y incorporar también a los ciudadanos a esa conversación con los mecanismos que cada uno pueda y se sienta cómodo, pero es también muy importante. Si hacemos una auditoría del último año en nuestro país, de la pandemia de la COVID-19, un análisis desde el punto de vista del periodismo constructivo, ¿qué porcentaje darías a toda esa, lo que hablábamos, esa infomedia que estamos teniendo, saturación de información? ¿Qué porcentaje dirías o qué casos destacables darías que se ha visto periodismo constructivo? ¿Un 90% no constructivo y un 10% sí? Estamos hablando en aproximaciones, pero ¿qué análisis harías de este último año en nuestro país en relación a cómo los periodistas hemos abordado una situación como la pandemia de la COVID-19? Bueno, de la cobertura de la COVID-19 sabes tú mucho más que yo. Yo te cambiaría la pregunta. Voy a hacer honor a lo que acabo de decir en mi anterior intervención.
No sé cuál es la pregunta. Quizá esa no es la pregunta. O mejor, creo que hay otras preguntas que nos podemos hacer. Y es cómo en determinados momentos los periodistas nos libramos y nos conseguimos sacar de encima la presión de no poder acceder a las fuentes primarias, no poder ir a los hospitales. Las ruedas de prensa estaban teledirigidas, no podíamos hacer preguntas, se filtraban las preguntas inicialmente. Teníamos que convivir con todo eso y luego en casa con los problemas que origina desde el punto de vista logístico, familiares y demás, con hijos, padres, parejas. Los periodistas sufrieron un punto de estrés muy alto por las dos condiciones, ¿no? Y la pregunta es, probablemente, ¿cómo fuimos capaces de empezar a fijarnos en otras cosas, ¿no? que empezaron a suceder y cómo empezamos a ver también que en el barrio la gente se organizaba y que quizá ya se llevaba organizando un tiempo, quizá llevaba años organizándose, pero nos enteramos de que se estaban organizando quizá con motivo de la pandemia y que la gente más joven ayudaba a las personas que vivían solas y que los colectivos de los barrios empezaron a tomar un protagonismo enorme y una visibilidad que quizá siempre, como digo, habían trabajado así, pero no les habíamos mirado y ahora sí les mirábamos, ¿no? O como mirábamos a determinados colectivos también que empezaron a ser muy relevantes. Yo creo que hay un cambio después de las primeras semanas, los primeros meses, en los que una vez que esa avalancha se hace un poco más llevadera, se empiezan a fijar en otras cosas. Y creo que ahí ha habido muchos ejemplos en todos los medios, nacionales, locales, de cómo se ha enfocado sin victimismo muchísimas situaciones, sino enfocadas al esfuerzo, a la capacidad de recuperación, a la resiliencia, al compromiso. Creo que ahí ha habido no solo buenismo, sino que ha habido ni interés en fijarse en una parte de la realidad menos importante, sino probablemente ha emergido una realidad que mientras estábamos tratando de lidiar con una pandemia que nos arrolló, había muchísimos ejemplos de iniciativas, no tampoco, como decía antes, de héroes que se ponían a coser mascarillas, sino que además de eso, de manera organizada, se establecieron mecanismos, redes, colaboraciones público-privadas, conexiones entre empresas, trabajadores, vecinos, colegios, asociaciones de padres y madres. Creo que hay un movimiento social muy importante que despertó, se consolidó y creo que el periodismo, entre otras cosas, tiene la oportunidad de seguir manteniéndolo vivo desde el punto de vista de hacerlo visible y de contarlo más a menudo, porque no se trató de aportar color a un panorama trágico, que es el que había y el que todavía hay, sino de equilibrar e incluir, además de todo lo trágico, aquellas cuestiones que en la realidad estaban ocurriendo y que también nos ayudan a tener un relato de nosotros mismos distinto, ¿no? y más valioso. El periodismo no solo te aporta ni nos aporta una visión del mundo, no solo nos ayuda a entender el mundo, además de eso nos ayuda a entender qué papel podemos jugar y la manera en la que contamos la realidad nos puede acercar o nos puede alejar a los problemas. Y el periodismo constructivo, más orientado a las soluciones, lo que trata es de contar los problemas de una manera en la que podamos sentir que podemos hacer algo, ¿no? Y esa esperanza de la que hablaba, basada en datos y en logros, es muy relevante. Para que podamos actuar como comunidad, para que podamos actuar como sociedad, también tenemos que ver que es posible hacerlo y que hay gente que está haciéndolo, que es un buen ejemplo y que está teniendo logros. Creo que por ahí hay muchos de los aprendizajes han venido por ahí, creo. Comentabas que después de esas semanas o ese primer mes en el que, claro, la noticia, el 99% de las noticias iba a lo negativo, a lo que estábamos viviendo, al drama, a la tragedia, sí es verdad que luego coincidimos la mayoría de los colegas de profesión en que se podría decir que volvimos a recuperar la esencia del periodismo, que es narrar historias. O sea, yo siempre lo digo, el periodismo es narrar historias, no de la persona, solo del político, del dirigente, sino de las personas anónimas. Sí es verdad que se vio una evolución, cómo se narraban historias de gente totalmente anónima
que en otro caso no hubieran ocupado ningún espacio, pero también ahí, no sé lo que opinas, también yo creo que hay una presión, sobre todo con el tema de las redes sociales. Claro, si no dices todo lo negativo y te dedicas a dar cierta esperanza, hay dentro de las hordas de las redes sociales que dicen que es que estás blanqueando la realidad. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un problema, o cuando yo en algunas charlas, cuando hablamos un poco de, que yo siempre lo he dicho, la COVID-19 está presente, pero siguen pasando cosas. No se está dando voz, no se está informando de cosas, pueden estar vinculadas o no con la COVID-19, pero que están pasando, se están aprobando leyes, sigue habiendo problemas de todo tipo y poco a poco han ido ganando espacio, pero claro, si muchos medios se dedican a dar espacio a otros temas que no es COVID-19, ya tenemos que es que están manipulando, están intentando tapar la realidad. Entonces, es un tema muy complicado. No sé cómo lo ves tú, lidiar sobre todo con esa agenda que nos quieren hacer en muchas ocasiones desde las redes sociales. Estamos sometidos a un escrutinio enorme, cada vez más, los medios y los periodistas individuales, como se ha visto en muchos casos, ¿no? En las últimas semanas y los últimos meses. La presión es muy alta, siempre ha habido un cierto escrutinio. Es cierto que hace décadas la posición del periodista estaba quizá más alejada, quizá más elevada. Hoy las redes sociales, como tú decías, y la democratización también del acceso a la información y de la capacidad de generar información y desinformación, claro, convierte, si el terreno de juego es complicado. Yo te diría que siempre el escrutinio, nadie va a estar del todo contento, hay campañas de descrédito organizadas, hay una intervención de la política enorme en la vida social, pero sobre todo en la actividad político-partidista, no tanto en las políticas con mayúscula ni en la política con mayúscula, sino en el uno dice, otro dice. Bueno, la cantidad de tiempo que pasamos hablando de eso es enorme, ¿no? También las redes y también quienes en las redes tratan de calentar todo eso. Es verdad, estamos sometidos a un escrutinio enorme y la respuesta fácil sería: no nos debería importar y tenemos que tener la agenda que tenemos, pero la realidad es dura y hay que estar todos los días viendo lo que dicen de ti, lo que tus dueños perciben. Los medios tienen accionistas, tienen dueños. No es sencillo, pero también creo que falta... En España el sistema de medios, iba a decir que falta un cierto alineamiento de los medios desde la perspectiva profesional. El sistema pluralista polarizado como el español fue caracterizado, pues es lo que es. Hay una alta intervención de los poderes políticos y económicos y no es fácil. Cuando se habla de medios progubernamentales, a mí a veces me recuerda cuando uno escuchaba antes de hablar de Libia, de Pakistán. Claro, bueno, vale, si asumimos que hay medios, y no digo que no lo haya ni que no tenga que ser así, pero si asumimos que hay medios progubernamentales, medios que están en la posición, obviamente en cada momento, si en los programas de televisión, especialmente en programas de televisión, reproducimos los escenarios frentistas, atrincheramos periodistas a un lado y a otro, pues el mensaje que transmitimos también es de una cierta desconfianza por parte de los ciudadanos que así la manifiestan, ¿no? Y claro que el 74-75% de los ciudadanos a quienes preguntaron al inicio de la pandemia dijera que creía que la posición editorial de cada medio de comunicación condicionaba la cobertura sobre el coronavirus, su posición ideológica, pues claro, que es legítima, pero deja a los ciudadanos en una posición también de una cierta indefensión y que lleva a comulgar con un medio en específico, un medio especialmente, o con una postura ideológica, y ahí se generan esas narrativas casi individuales que los algoritmos favorecen y que las redes sociales favorecen, y no tenemos ni siquiera una realidad compartida, una narrativa compartida de la realidad, sino que está muy atomizada, con lo cual ya no sabemos, es muy difícil ponerse de acuerdo cuando ni siquiera en la realidad no nos ponemos de acuerdo ni en la base, ¿no?
y eso las redes es verdad que no ayudan, pero tendríamos que ser capaces de, por encima de eso, tomar el liderazgo, como digo, y tratar de manera profesional empujar. Comentabas un poco esas líneas editoriales de los medios privados. En el caso, por ejemplo, del periodismo constructivo, ¿los medios públicos deberían ser la punta de lanza, dar ejemplo, apostar más por este tipo de periodismo para luego un poco también educar a los propios espectadores, lectores? Es decir, ¿consideras que a los medios públicos se les debería exigir un plus más, por ejemplo, también en el tema del periodismo constructivo? No me atrevo a exigir nada a nadie, pero tienen la oportunidad de hacerlo más y es verdad que tienen una responsabilidad, coincido contigo, tienen una responsabilidad en ese aspecto mayor y de hecho hay buenos y muchos de los ejemplos de periodismo orientado a las soluciones, constructivo. La BBC es un ejemplo muy claro, la televisión pública francesa en los últimos meses también. En España la televisión pública, la radio pública siempre han tenido programas dentro de su parrilla que tienen claros enfoques en este aspecto. Sí, tienen una responsabilidad mayor y una oportunidad mayor. Sí, hay medios públicos con los que estamos viendo posibilidades para incorporar de manera más recurrente y para capacitar profesionales y hay un claro interés y coincido contigo. En un medio público esa responsabilidad existe mayor y además en los medios públicos regionales creo que hay una doble circunstancia que los hace muy atractivos para poder generar conversaciones muy valiosas con los ciudadanos y enfoques que están un poco más libres del escrutinio del que hablabas, que los medios privados quizá tienen muchas obligaciones a su alrededor y demasiadas miradas. Los medios públicos, más allá de las disputas políticas por su control o no, pero creo que tienen una vocación muy clara y que la pueden mantener y pueden mantener una estrategia en este aspecto muy más libre quizá y desde luego que son un lugar donde practicarlo de una manera muy responsable, sí. Como hemos comentado, hace un mes ha sacado a la calle el libro de La hora del periodismo constructivo. Ya un poco para finalizar, desde el Instituto de Periodismo Constructivo que fundaste y que diriges, ¿qué objetivos o qué retos os habéis impuesto a corto y a medio plazo para estar satisfechos un poco con haber conseguido avances? ¿Qué retos o qué deseos te gustaría en los medios de comunicación de nuestro país que te darías por satisfecho por el trabajo y el esfuerzo que se hace desde el instituto? Este primer año hay 3 líneas de trabajo muy claras. Una es la divulgación. El libro es una herramienta, encuentros como este también, conferencias, encuentros en diferentes lugares. Y la divulgación que tiene que ver sobre todo con generar una cierta conversación, que hablemos de esto. Independientemente de qué opine cada uno y los matices que tenga, las prevenciones que tenga, o los estereotipos, o el escepticismo, pero que hablemos de esto. Y eso es uno de los objetivos muy claros para este primer año, ¿no? Que se incorpore legítimamente a la conversación la oportunidad que tenemos de hacer un periodismo más constructivo. Y después hay 2 líneas que tienen que ver con la capacitación. En el caso de los profesionales, yo no diría tanto formación, porque los profesionales llevan muchos años, la gran mayoría de ellos, trabajando y haciendo su trabajo de manera maravillosa. Tiene que ver con generar espacios de reflexión y acompañarles en una reflexión y una puesta en práctica de cómo pueden incorporar de manera más recurrente y más consciente ese tipo de periodismo. Capacitar profesionales, asesorar medios y en las partes de las universidades, ayudar también a las universidades a incorporarlo en la manera en la que puedan, con iniciativas tan interesantes como la que acabamos de ver en el chat, a incorporarlo a su currículo. Y en este primer año, como te digo, fundamentalmente la divulgación, capacitación de profesionales y capacitación de estudiantes. ¿Qué debería ocurrir? Nuestra aspiración es que ocurran cosas, que haya más proyectos de periodismo constructivo, que haya iniciativas relacionadas con el periodismo constructivo,
que los medios tomen determinadas decisiones relacionadas con el abordaje que hacen de los asuntos. Y esto tiene que ser a medio plazo. Pero ya te digo, yo creo que esas 3 líneas van encaminadas hacia ahí. Y la respuesta, hay muchísimo periodista individual que tiene inquietud. En las redacciones también ocurre, pero creo que las redacciones son lugares en los que, al ritmo al que se trabaja, quizá uno necesita estar más pendiente de lo que hace o le permite menos levantar la cabeza, porque bastante tiene con hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Que muchos colegas tienen una presión muy grande. Quizá la gente que está fuera de las redacciones y son freelance, o es gente más joven, o es gente que ha tomado otros caminos, descubre posibilidades como estas aproximaciones, y ahí también hay un elevado número de personas que se van a ir sumando. Entonces, yo tengo la esperanza, a la vista de lo que está ocurriendo, de que en diciembre podríamos hablar de logros muy interesantes en este aspecto. Logros para el periodismo en España, ¿eh? Que es que al final nuestra vocación es impulsar un movimiento en favor de un periodismo más constructivo, porque creemos que tiene muchos beneficios que están acreditados en aquellos países, sobre todo, que los han estudiado, y en España en las iniciativas que ha habido, y los resultados son muy claros en los beneficios para los ciudadanos, para la gente más joven en especial, para los propios periodistas, para los estudiantes, para los profesores, los editores. Hay claramente una tendencia en todo el mundo a incorporarlo, y eso sería nuestro objetivo, sí. Nosotros sabes bien, Alfredo, que tanto desde el Foro de Periodismo y Comunicación 21 como de Culture Agency creemos en el periodismo constructivo. Prueba de ello es que la próxima semana también participarás en una actividad que hemos organizado, en este caso un poco más amplia, a la que también invito a todos los asistentes, que luego les enviaremos un enlace con un seminario internacional que hemos organizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, en la que a través de 3 días escucharemos, entre otros, por ejemplo, la importancia del periodismo constructivo, del periodismo de datos, cómo la televisión ¿Te has silenciado, Pedro? A ver, ¿ahora? Y estaba silenciado, sí. Ahora, perfecto. Entonces decía que la apuesta por el periodismo constructivo tanto del Foro de Periodismo y Comunicación 21 como de Culture Agency es básico, por lo que decía, por tu participación en la próxima semana en ese seminario en la Complutense, que luego mandaremos un correo a todos los asistentes por si también les interesa. Es un seminario gratuito en el que se va a abordar el periodismo y la COVID-19 desde muchísimos puntos de vista, y como con este encuentro, con el hecho también de hacer autocrítica de la profesión, que yo creo, Alfredo, que coincidimos, que en ocasiones nos cuesta, pero una autocrítica constructiva nunca viene mal, es la manera de aprender. Entonces, desde ese punto de autocrítica hay que avanzar, hay que saber dónde acertamos, dónde fallamos, para mejorar como personas, como sociedad. También pedir disculpas porque ha habido algún problema al inicio. Deciros que a todos los asistentes vamos a enviaros, luego se va a subir en YouTube este encuentro. Os vamos a mandar el enlace por si algunos os habéis incorporado más tarde. Y también un poco como detalle por estos errores técnicos ajenos a nosotros, pero a través de la plataforma sí que os enviaremos también un ejemplar del libro COVID-19 Periodistas, pues a través del que al final nos hemos unido varios periodistas, entre ellos pues ese libro me permitió conocer a Alfredo, así que también os enviaremos un ejemplar electrónico a todos los que habéis participado. Alfredo, muchísimas gracias, tanto por haber aceptado la invitación del Foro de Periodismo y Comunicación 21 y de Culture Agency, y sobre todo por esa idea de apostar por ese Instituto de Periodismo Constructivo, dar una visión también necesaria para mejorar la profesión, para mejorar la sociedad, que al final un poco es lo que tú dices. Luego, cuando haces ese tipo de trabajo, además, te sientes bien. O sea, quiero decir que es que encima nos damos cuenta cuando hacemos esa pieza, esa noticia, ese reportaje,
que vemos, se nota. Cuando acabas un trabajo de esos y lo sacas a la calle, se nota y la satisfacción con la que te vas para casa es muy grande. Así que, Alfredo, muchísimas gracias, muchos éxitos con tu libro. Recordamos La hora del periodismo destructivo. Aquella, si os habéis quedado con ganas de conocer más sobre este tipo de periodismo y un poco las reflexiones y las lecciones de Alfredo Casares, ahí está ese libro. Y lo dicho, Alfredo, muchísimas gracias y a seguir trabajando por mejorar nuestra Muchas profesión. gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Patricia.